Muy buenos días, ¿cómo están esta mañana? Es una bendición estar aquí. Le doy gracias a Dios por un día más de vida y salud que nos da. Le doy gracias a Dios porque podemos acercarnos a ustedes a través de estos medios para poder enseñar y predicar la palabra de Dios. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde usted nos esté mirando. Y cuando nos esté mirando, cuando el Señor nos dé permiso y la oportunidad de poder llegar a ustedes. Una vez más, muchísimas gracias por estarnos viendo. Una vez más, saludos de parte de su pastor y amigo Francisco Vázquez, de la Iglesia Jesús el Buen Pastor de Bakersfield, California. Esta mañana vamos a continuar con nuestro viaje a través de la primera y la segunda carta del libro de los Tesalonicenses, que tienen bastante información para nosotros, que tienen bastante enseñanza para nosotros todo el tiempo. La palabra de Dios es útil para el cristiano todo el tiempo, pero específicamente escogimos estos pasajes y el Señor nos guió a poder enseñar en estos pasajes específicamente durante este tiempo de pandemia. Yo creo que es muy importante para nosotros el conocer y el entender lo que tiene la palabra de Dios para nosotros durante tiempos de prueba, tribulación y durante estos tiempos tan difíciles. La palabra de Dios tiene mucho para nosotros que decir acerca del amor, por ejemplo, y es algo que vamos a ver esta mañana, el amor fraternal. Durante tiempos de crisis y durante tiempos de prueba y tribulación, el cristiano tiene que expresar esa fe fuerte y firme que tiene en el Señor a través de lo que ahora ya somos. Ahora ya somos personas, hijos de Dios creyentes, que el amor tiene que ser una marca muy importante en nuestras vidas. El amor hacia los demás es algo que en nuestras vidas pasadas no había. El amor fraternal. ¿Cómo es posible que un grupo de personas sin ninguna relación familiar se pueda congregar continuamente en un templo, en una iglesia, en una congregación? ¿Cómo puede ser posible que lleguemos a trabajar por tanto tiempo unidos con una misma meta y un mismo propósito en nuestros corazones? Es a través del amor que existe ahora en nosotros. Es un amor que no tiene explicación porque es sobrenatural. Ese amor que es una expresión de lo que Dios es, ¿sí? Es una expresión de lo que Dios pone en nuestros corazones, es una expresión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos guía a nosotros a odiar, a sentir sentimientos de repudio hacia alguien más, incluso personas que no son cristianas. El Espíritu de amor, el Espíritu Santo, nos llega a nosotros con una manera diferente de mirar las cosas, de mirar a otras personas, de entender circunstancias que antes no teníamos. ¿Sí? La palabra de Dios tiene bastante que decirnos acerca de este tema. Así que vamos a ver esto, el amor fraternal que debe de haber en todas las congregaciones, que tiene que haber en cada cristiano. ¿Okay? Así que acerquémonos al trono de gracia en oración esta mañana. Padre Celestial, le damos gracias una vez más por la bendición de darnos vida y salud. Te doy gracias, Padre mío, por todas las bendiciones que nos has dado, Padre mío. Te doy gracias por el milagro que estás haciendo en mi esposa y su recuperación. Te doy gracias, Padre Celestial, por mi recuperación y la de mi hija, Padre Celestial. Te pido, Padre Celestial, en estos momentos que bendigas la palabra, tu santa palabra, mi Señor, que bendigas este sermón, que bendigas este estudio y que sea útil para el crecimiento espiritual de todos aquellos que nos van a ver cuando tú quieres que nos vean y en el momento que tú quieres que nos vean. Ya te pedimos por todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues entonces antes de empezar en sí, déjate un poquito de tiempo y le agradezco a Dios primeramente y le doy toda la gloria a Él por lo que ha estado haciendo en mi vida, al estarme sanando de esta enfermedad, de la misma manera que estaba sanando a mi hija y el gran milagro que está haciendo en la vida de mi esposa. Yo le agradezco a los hermanos sus continuas oraciones y vemos un milagro que el Señor está haciendo en la salud de mi esposa. Le pedimos a Dios que ya pronto pueda estar con nosotros una vez más. De la misma manera que oramos por todos aquellos que están pasando por esta enfermedad, por esta terrible pandemia, que han sido afectados sus cuerpos por este virus. Les pedimos que sus continuas oraciones los unos por los otros y esperamos que esta pandemia termine pronto y que el Señor nos traiga salud, nos traiga sanidad a nuestra tierra y al mundo. Esa es nuestra petición al Señor. Agradecidos también por su misericordia, por su amor. Y vamos a ver esto, el amor fraternal que tiene que haber entre los cristianos es un reflejo del amor que hay de Dios hacia nosotros, y con nosotros somos un espejo, reflejamos lo que Dios es en nuestras vidas y seguimos
y sobre todo en esta parte donde estábamos hablando un poco, donde este pasaje, el contexto en el cual estamos hablando de la santificación, de la nueva vida que debe de haber en el creyente, que esa vida que agrada a Dios, pues a Dios es una de las cosas que le agrada, que haya amor entre los hermanos. ¿Sí? Empecemos a leer en el versículo 9, si les parece. En el versículo 9 de la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Claro y sencillo. ¿De quién aprendimos esto? De Dios. ¿Cómo? A través desde el momento en que nos salvamos. ¿Cómo? A través del poder del Espíritu Santo. El amor fraternal. Una palabra muy interesante. Aquí en el original, en el griego clásico, la palabra amor fraternal está escrita y se dice Filadelfia, amor fraternal, que viene de la raíz griega filo, que es el amor entre los hermanos, en una familia. Es el amor que puede haber de un hermano hacia otro hermano, el amor que debe de haber el amor que hay de padres a hijos. Es muy interesante que esa es la clase de amor que tiene que haber en la iglesia. El apóstol Pablo les está diciendo que no les tiene que escribir acerca de esto, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Sí? Entonces, desde el comienzo de esta iglesia, por ahí lo podemos ver en el libro de los Hechos capítulo 17, esa era parte de las enseñanzas esenciales y principales de los apóstoles, que el amor de Dios abundar entre ellos, a través del poder del Espíritu Santo, a través de la predicación y de la palabra de Dios que se tenía en aquel tiempo, que era suficiente para ellos, para empezar su crecimiento espiritual. Aprendieron que se tenían que amar de una manera fraternal, como se aman una familia. Y nosotros hemos experimentado el amor fraternal desde que nos hemos salvado, especialmente en tiempos de pruebas. En tiempos de pruebas, en tiempos de problemas, los hermanos de sangre se aman, se manifiestan su amor, se apoyan los unos a los otros, ríen durante las alegrías y lloran durante las tristezas, unos con otros. Hemos experimentado ese amor en nuestras familias y ahora lo hemos experimentado en la congregación. Los hermanos y las hermanas nos aman y nos quieren de esa misma manera, como hermanos, que lo somos. En Cristo somos hermanos. Y esa es la clase de amor de la cual estamos hablando. Hay una manera de pensar, hay una teoría de que Timoteo, cuando va de regreso a Pablo a darle el reporte de esta iglesia, le ha comentado que hay problemas entre ellos, que no se quieren como deben de quererse, que han tenido problemas con otras personas afuera de la iglesia, en los cuales se les ha acusado de ser personas malas, de que han hecho cosas que no están correctas, ¿sí? El apóstol Pablo le recuerda una vez más en la respuesta a este reporte. El apóstol Pablo les escribe y les dice estas palabras: ustedes tienen el amor de Dios, que ese amor abunde entre ustedes. Por eso les dice que crezca más y más. Al final les dice que crezca, dice, aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y déjenle una cosa, la manera en que vamos a evitar problemas y diferencias y divisiones en la iglesia, que en todas las iglesias hay problemitas, que en todas las iglesias un problemita se tiene que atender antes de que sea un problemota, es el amor, el cómo tratar a los hermanos y a las hermanas. Déjenle digo una cosa desde ahorita, y si no se lo he dicho antes, pues déjeselo, reafirmo. Usted no va a encontrar una iglesia perfecta, y si encuentra una iglesia perfecta, está buscando una iglesia perfecta, no la va a encontrar. Y si la encuentra, usted no vaya ahí, porque usted le va a echar a perder, ¿sí? Usted mismo le va a echar a perder. Iglesias perfectas no hay, ¿sí? Usted nunca la va a encontrar. Siempre va a haber circunstancias, pero siempre tiene que reinar el amor que Dios nos ha enseñado. Es la mejor manera de acabar con divisiones, es la mejor manera de acabar con problemas, envidias, chismes, malas intenciones. Siempre es así. El amor fraternal. Pero mire, al final del versículo 9, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, usa una palabra diferente. Dice que habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y la palabra améis es diferente aquí. Ahora la palabra es agape en el griego clásico, en el griego original en cual fue escrito este libro. Es el amor que Dios tiene hacia nosotros.
es una diferente clase de amor. Es un amor sacrificial, que se sacrifica a sí mismo. Es un amor que no tiene entendimiento. Pablo nos está diciendo a nosotros, la palabra de Dios nos está diciendo, Dios, el Espíritu de Dios nos está diciendo a nosotros que esa clase de amor es la que tiene que haber entre nosotros. Sí, entonces empieza subiendo la barra hasta este lugar. ¿Sí? Tiene que haber el amor fraternal y luego termina aquí. Tiene que ser más, todavía más. Tiene que seguir creciendo. En el contexto de la santificación, en el contexto del crecimiento espiritual, del cual está hablando desde capítulo 3, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, en donde en sí está hablando de la santificación. Va a continuar hablando en el capítulo 4, en el capítulo 5, pero en un aspecto diferente, más grande, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que ahí va donde va a terminar la santificación. Pero en el momento en que ustedes se convierten en cristianos, la primera clase de amor que tiene que haber, el primer tipo de amor que tiene que haber en su vida es ese amor fraternal, que va a ir evolucionando, hasta llegar a ese amor agape. El amor de Dios que perdona todo, que acepta todo, que es de gracia. Ese es el amor que tiene que haber entre nosotros y hacia los demás, no solamente a las personas que son cristianas. El amor fraternal, ese amor que existe entre los hermanos de sangre, a veces es fácil amar a mi hermana, a mi hermano, y no a mi vecino o a personas que son de mi familia. El amor agape es hacia todos. Hacia todos. No solamente los que están en la iglesia, sino los que están afuera de la iglesia. No solamente los que nos caen bien, sino también los que nos caen mal. No solamente nuestros amigos, sino nuestros enemigos. Es muy fácil amar a nuestros amigos. Pero respetar y no meternos en problemas con gente que a lo mejor no nos cae bien y simplemente amarlos y entenderlos, eso no es fácil. Eso se aprende a través de una vida dedicada al Señor. Y la base para la santificación, la base para crecer espiritualmente es el amor. Que crezca el amor fraternal hacia el amor de Filo, el amor de Filadelfia, hacia el amor agape. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os ruego, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces, lo que agrada al Señor, la semana pasada, la última vez miramos la vida que agrada a Dios, cuál es la voluntad de Dios, para nosotros la santificación, cuál es la clase de amor que agrada a Dios. Eso es un amor que empieza siendo fraternal, un amor filo hacia un amor agape. Eso es lo que agrada a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que abundemos en esto más y más. Es una meta para nosotros. Versículo 11. Que procuréis tener tranquilidad y ocupéis en vuestros propios negocios y trabajar, dice el versículo 11, con vuestras manos de la manera que hemos mandado. Si nosotros nos mantenemos de nosotros mismos, si nosotros nos mantenemos en amarnos a nosotros mismos en la iglesia y ocuparnos de nuestros asuntos, vamos a tener menos conflictos y menos roces y menos problemas con personas en otras iglesias y afuera de la iglesia. Al parecer había estos problemas con los tesalonicenses, por los cuales se les tiene que enseñar, no solamente enseñarles una vez más, sino reprenderles, llamarles la atención. Cuando dice aquí la palabra de Dios que trabajemos con nuestras manos, parece que había el problema que en muchas iglesias hay hoy en día también, que algunos hermanos aprovechan ese amor fraternal que hay en la iglesia y abusan de él. ¿Sí? Bueno, si tú eres mi hermano y nosotros nos queremos de una manera fraternal, ayúdame. Me tienes que ayudar tú a mí. Aunque yo no trabaje, aunque yo no me ocupe, aunque yo sea ocioso, pero yo necesito que la iglesia me ayude. Y hay personas que sí lo son, miran a la iglesia como un banco, ven a la iglesia como una lámpara de Aladino, ¿no? Se acercan a ella, la frotan y tienen que concederse todos sus deseos. Y si no es así, no es una buena iglesia. No hay amor fraternal allí. ¿Por qué? Pues porque no me siguen ayudando. ¿Y qué has hecho tú? La palabra de Dios nos dice que nos ocupemos en nuestros propios asuntos, que no nos andamos metiendo en los asuntos de otras iglesias, de otras iglesias y de otros hermanos. Que nos ocupemos de nuestros propios asuntos. Así se van a acabar muchos problemas. Así se van a evitar muchos problemas que hay en la iglesia de los tesalonicenses, y así se van a acabar muchos problemas que hay hoy en muchas iglesias.
que nos importa muchos asuntos, no nos importa, no nos incumben a nosotros, y dedicarnos nosotros. ¿Cómo podemos expresar el amor fraternal? Ayudando a otros hermanos en necesidad. Si caemos en un problema en el cual la iglesia, los hermanos nos ayudan a nosotros, ya sea económicamente, materialmente, con sus oraciones o como sea, la mejor manera de repagarles nosotros, la mejor manera de repagar ese amor fraternal que ha sido expresado hacia nosotros, es teniendo amor fraternal también nosotros, hacia ellos y hacia otras personas que lo necesiten. ¿Cómo vamos a poder ayudar a una persona, a un hermano, a otra persona que necesita algo, si nosotros no trabajamos, si nosotros no nos ocupamos de nuestras cosas, de nuestras propias cosas? Sí, el cristiano tiene que ser laborioso, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. No podemos ser un zángano, no podemos ser una persona que constantemente necesita ayuda y no podemos ayudar a alguien. El trabajo edifica y el trabajo es bueno, y una y otra vez la palabra de Dios nos dice que el cristiano tiene que ser persona laboriosa. Tenemos que dedicarnos a nuestros asuntos y tenemos que trabajar para también nosotros poder bendecir a otras personas con el fruto de nuestro trabajo. Versículo 12: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Lo que estábamos hablando ahorita. Evitarnos problemas con otras personas, evitarnos problemas con personas que no son cristianas, dar un buen testimonio y ocuparnos de nuestras necesidades personales. La palabra de Dios nos ha hablado mucho acerca de esto. Mira, vayamos, por ejemplo, acompáñenme por favor a la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, y hace referencia el apóstol Juan a esta clase de amor también, que debe ser una marca esencial del creyente, tiene que ser una marca esencial del cristiano. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3. Empecemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Empezamos a leer en el versículo 14. Esta armonía de las enseñanzas que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Juan nunca contradice a Pablo, Pablo nunca contradice a Santiago, Pedro nunca contradice, incluso aunque se miren ciertas diferencias, por ejemplo entre Santiago y Pablo, no es así. Hay una armonía, con las mismas enseñanzas, con la misma fe, el mismo Salvador, el mismo Maestro, el mismo Señor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, que tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Una vez más, siguiendo ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles siguen ese ejemplo, son un espejo para las congregaciones a seguir el ejemplo de Jesucristo, como nosotros somos un ejemplo para nuestros hijos, para las personas que están en la iglesia, para las personas que no son salvas, de el amor de Dios que tiene que abundar en nosotros. Dice la palabra de Dios que en esto sabemos que somos salvos. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: ustedes son salvos, ustedes son hermanos. Y todo el tiempo les dice: hermanos, abundéis en estas cosas, en el amor, más y más, fraternal, el amor de Dios, el amor agape, que haya entre ustedes, para que no haya problemas en la congregación, para que no haya dificultades con las personas afuera de la iglesia, y con ese mismo amor, ocúpense de lo suyo y trabajen. Esa es una prueba de que ustedes son hijos de Dios. Es una prueba hoy en día que ustedes son hijos de Dios. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿dónde mora el amor de Dios? En él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y vemos esta armonía con, por ejemplo, Santiago, que Santiago dice que debemos de ser hacedores, no solamente oidores de la palabra. Y vemos esta armonía con Pablo, que Pablo les dice, sí, tiene que haber amor entre nosotros, ayudarnos los unos a los otros, pero no se debe de abusar.
no se debe de depender de los demás y siempre se tiene que mantener uno ocupado trabajando en sus propios negocios, en sus propios asuntos. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí vamos a leer ahora en el capítulo 4, en el capítulo 4 y en el versículo 7, donde dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y luego bajamos hasta el versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quién no ha visto? Lógico. Y continuamos en el capítulo 5, vamos a empezar a leer en el versículo 1. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Amén. Así de sencillo. Cristo es Salvador. ¿Sí? Cristo es el Señor. ¿Sí? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Así de sencillo. Y este mensaje, versículo perfecto para los testigos de Jehová, para los mormones, para los unicitarios, todos aquellos que niegan la Trinidad y la divinidad de Dios. La divinidad, perdón, de Jesucristo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dios el Padre, Dios el Hijo, la primera y la segunda persona de la Trinidad. Y luego les dice en el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, el mandamiento aquí es de amarnos unos a los otros. El mandamiento acá en Tesalonicenses es de que nos amemos con amor fraternal. ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Nosotros queremos agradar a Dios, mantengámonos en ese camino de la santificación. Nosotros queremos agradar a Dios, hagamos sus mandamientos. Nosotros queremos complacer al Señor, amémonos los unos a los otros, con un amor que es hacia los demás, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que se demuestra en nuestra actitud, una actitud recta, de amor, de comprensión, de ayuda, de honestidad, un amor que se representa en nosotros cuando nos dedicamos a nuestros propios asuntos, no nos metemos en problemas ajenos, nos dedicamos al trabajo honrado, sin ofender a nadie, y puesto con ese amor fuerte que tenemos fraternal los unos a los otros, a poder ayudar a los hermanos. Terminemos en oración. Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Señor, por tu santa palabra. Yo te ruego que lleves este mensaje donde tú quieras, a la persona que tú quieras, en el momento que tú quieras, Padre Celestial. Que sea para tu gloria y tu gloria nada más lo que es el fruto que dé este mensaje, Padre mío. Yo te pido por nuestra congregación que siempre haya ese amor fraternal entre nosotros, que vaya en una dirección del amor agape que debe de haber entre los cristianos. Padre Celestial, yo te doy gracias por todas las muestras de amor hacia mi persona y mi familia. Yo te pido, Padre Celestial, que nos sigas usando a mí personalmente, a nuestra iglesia, a nuestras congregaciones, para continuar expresando el amor los unos a los otros. Te pido, Padre Celestial, que bendigas este mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en el próximo mensaje. Que el Señor me lo bendiga. Y no se los olvide orar los unos por los otros. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Gracias y nos vemos en la próxima.